Pasa a vosotros, hermanos. Así como estamos de pie, le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, estamos delante de ti. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te pedimos, pues, Señor, que yo sea el instrumento que tú has puesto, Señor, para llevar tu palabra y que todo lo que se hable aquí sea para beneficio nuestro. Y primeramente, Señor, que sea para mí, Señor, y después para mis hermanos, Señor, que todo lo que se haga aquí sea para que lo pongamos por obra. Bendícenos, pues, y guárdanos. Y aquellos que vienen en camino, que tú les traigas con bien, bendíceles y guárdales en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde, hermanos, traigo un tema y le voy a pedir que tomes asiento y el título se llama Hábitos de una vida consagrada a Dios. Y me ponía a pensar cómo introduciría esto y me ponía a pensar, hermanos, hoy en la vida, hermanos, estamos llenos de tantas situaciones, hermanos, tantas cosas que hacer, hermanos, que a veces se nos olvida lo de Dios, hermanos. Como cristianos que somos, se nos olvida lo de Dios, hermanos. ¿Y por qué lo de Dios, hermanos? Porque como cristianos tenemos cosas que tenemos que hacer como cristianos, hermanos. Y vamos a ver, hay unos hábitos que tenemos que hacer, hermanos. Como venir aquí a la iglesia, hermanos, es un hábito, ¿no es así, hermanos? Tenemos que venir cada sábado, estar aquí ante la presencia de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver, le ponía la palabra hábito, hermanos, es algo, un patrón de consentimiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente, o hacer algo una y otra vez, hermanos, estarlo haciendo siempre, hermanos, algo que siempre se hace, hermanos. Y a la otra, vida consagrada a Dios, le ponía yo de esta manera, ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. O sea, ya no hacer las cosas del mundo, hermanos, vivir una vida santificada a nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, acerca de los hábitos que hay que hacer, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos, capítulo 1, versos 35 y 37, hermanos. Marcos 1, 35 al 37 dice de esta manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Aquí estamos hablando lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Dice que se levantó muy de mañana y se fue, hermanos, ¿a dónde, hermanos? A orar, hermanos. Era un hábito que él tenía, hermanos. Y podemos decir orar. Iba él a hablar con nuestro Dios, hermanos. A decirle qué es lo que necesitaba o qué le hacía falta, hermanos. Y es uno de los hábitos que yo encontraba, hermanos, orar. ¿Cuántas de las veces se nos olvida a veces orar, hermanos? Simplemente al irnos a acostar, no le oramos a nuestro Dios. Nos vemos involucrados en tantas cosas que a veces se nos olvida, hermanos. Ya nomás nos acostamos y nos dormimos y ya, se nos olvidó orar. Igualmente en la mañana, hermanos, a veces de hablar con nuestro Dios y darle gracias porque nos permitió descansar y levantarnos otro día más, hermanos. Se nos olvida, hermanos, tenemos que hacer un hábito, hermanos, de la oración, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Como cristianos que somos, debemos de ser unos cristianos que oramos a nuestro Dios siempre, hermanos. Vamos a ver ahora lo que nos dice Lucas, capítulo 11, versos 42 y 43. Lucas 11, 42 y 43. Perdón, no, es 4, hermanos. Lucas 4, perdón, 4, 42 y 43. Dice: cuando ya era de día,
salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegándose de donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Bueno, hermanos, aquí le decía a nuestro Señor Jesucristo, a eso vino al mundo, hermanos. Dice que salió de día, fue al lugar desierto, hermanos. ¿A qué fue, hermanos? A un lugar donde no había nadie que podemos decir, que algo que no lo distrayera de la oración, hermanos, porque él se levantaba a orar a nuestro Dios, hermanos. Y él se fue a un lugar donde no había nadie, un lugar tranquilo, hermanos, para poder hablar con nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo nos enseña eso, que también nosotros debemos hacer eso, hermanos. ¿Cuántas veces a veces está la televisión prendida y oramos, y en realidad a veces no nos concentramos en lo que estamos haciendo? Dios quiere que tengamos una concentración en lo que estamos haciendo. Vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios, hermanos, y a ver qué es lo que nos dice Lucas. En Lucas 11, ahí el Señor le decía los apóstoles, le decían: enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Bueno, hermanos, ahí vemos que el Señor, hermanos, también les enseñó a orar a sus discípulos, y les enseñó para que ellos también supieran, hermanos, orar a nuestro Dios y hablar con nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bueno, hermanos, aquí vemos, el Señor está hablando de que Él es el único, hermanos. Él hizo todo, Él es el dueño de todo. Debemos de tener confianza, hermanos, en Él, hermanos, tener fe en Él, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el que hizo todo, y Él es el que nos domina todo, hermanos. Si tenemos la confianza en Él y sabemos que Él es el que hizo todo, claro que vamos a hacer lo que el Señor quiere, hermanos. Porque el Señor quiere que nuestra vida sea una vida en la cual nosotros hagamos las cosas de nuestro Dios, hermanos, y tengamos confianza en Dios. Dios tiene el control de todo, hermanos, ¿o no es así? Y si Él tiene el control, hermanos, tenemos que tener la confianza en Él, hermanos, en lo que Él dice en su palabra. Vamos a ver ahora Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, hermanos. Proverbios 3, 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dice que tengamos confianza en quién, hermanos, en nuestro Dios, hermanos. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no queramos hacerlo nuestro, sino hacerlo de Dios, hermanos. Le tengamos la confianza a lo que Dios nos dice que hagamos. Usted y yo debemos de ser hombres de fe, hermanos. Ya Dios nos tiene en su camino, hermanos. Debemos de confiar en Él, hermanos, y lo que Él nos ha dicho que hagamos. Vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios, y vamos a ver qué es lo que nos dice ahora, hermanos. Otra de las cosas que tenemos que hacer, otro de los hábitos, dice el Salmo 63, versos 6 al 8. Salmo 63, 6 al 8. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Bueno, dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, hermanos. ¿Y meditar en qué, hermanos? En la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Esa es de la manera de que Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si usted y yo, hermanos, vemos la palabra de nuestro Dios, meditamos en ella, hermanos, eso es lo que Dios nos está diciendo, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En el cerro que está allá, que lo vemos, dice: la Biblia es la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Leerla o meditar en ella, hermanos. Pero cuántas veces, como les digo, a veces nos vemos muy
muy ocupados en las otras cosas, hermanos, que se nos olvida hasta meditar en la palabra de nuestro Dios, verla, hermanos. Nuestro hermano Rogelio Carto nos dice, y a mí me pregunta a veces, ¿estudiaste en la escuela? Y a veces le digo, no, o sí, pero como le digo, muchas las veces se nos olvida, hermanos, ver la palabra de nuestro Dios, qué es lo que nos dice, hermanos, porque la palabra de nuestro Dios nos indica cómo es que tenemos que vivir, pero usted y yo tenemos que verla, hermanos, porque como le digo, le hablamos a nuestro Dios sí en la oración, hermanos, pero Dios nos responde a través de su palabra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de vivir. Vamos a seguir viendo, hermanos, vamos a ver ahora Deuteronomio capítulo 27, el verso 10. Deuteronomio 27, 10. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice el 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice que debemos de oír la voz de Jehová, hermanos. Y como le decía, cuando meditamos estamos oyendo lo que Dios quiere, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Cumplirla. O sea, obedecerla, hermanos. Usted y yo tenemos que obedecer. Es otro de los hábitos que tenemos que hacer, hermanos. Obedecer lo que Dios quiere, hermanos. Porque Dios quiere que vivamos una vida conforme Él quiere, hermanos. Una vida consagrada a nuestro Dios. Yo le invito, pues, hermanos, a que meditemos en todo eso, hermanos. Como le digo, tenemos que orar. Pero también tenemos que, hermanos, que era el segundo que le decía, hermanos, tenemos que tener fe, hermanos, confianza en nuestro Dios. Y después de eso, hermanos, es tener fe y luego tenemos que meditar en la palabra de nuestro Dios. Y después de meditar tenemos que obedecer la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver otro de los hábitos, hermanos, que se encuentra en Efesios 5, 18, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice el 5:18, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero aquí nos está diciendo que seamos llenos, hermanos, no nomás a la mitad. Siempre que seamos investidos del Espíritu Santo, que estemos llenos de Él, hermanos, para poder reconocer lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quiere las cosas a medias, Dios quiere todo, hermanos, completo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que vivamos una vida de acuerdo a lo que Él quiere, hermanos. Una vida consagrada a Él, hermanos. Vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios y vamos a ver qué es lo que nos dice. Leí Efesios, ¿verdad? 4:26. Dice, Efesios, ¿qué leí? Perdón. Sí, 5:18. Es depender del Espíritu Santo, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a querer, hermanos, a guiar, hermanos. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye, hermanos. Nos dice a veces cuando estamos mal, hermanos. Ese vive por dentro de nosotros. Y cuando hacemos algo mal, hermanos, a veces sentimos en nuestro cuerpo, hermanos, cuando hacemos algo mal, hermanos. Porque el mismo Espíritu nos está diciendo que estamos mal. Yo le invito, pues, hermanos, a que veamos cómo estamos delante de nuestro Dios. Y si sentimos algo que sabemos que estamos mal, hermanos, tenemos que cambiar, hermanos. Vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38. Dice Lucas 6:38 de esta manera. Seis 38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice que debemos de dar, hermanos, y debemos de dar a nuestro Dios lo que a Dios le corresponde. Y también podemos darle a alguien más, hermanos. ¿Cuántas las veces, a veces hay personas que nos piden
que están necesitadas, hermanos, y a veces no queremos darles, hermanos, dejamos de darles. Dios quiere que también, hermanos, le demos a los demás, hermanos. Dios quiere que le demos a Dios lo que es de Dios, y a la gente, hermanos, lo que podemos dar, hay que darle, hermanos, porque Dios quiere que le demos a nuestro prójimo. Si le amamos, hermanos, creo que le vamos a dar, hermanos. Y Dios quiere que usted y yo seamos unas personas que podamos dar, hermanos. Dice, Dios ama al dador alegre, hermanos. Si usted quiere que Dios le ame, hermanos, pues hay que dar, hermanos, porque Dios dice que ama al dador alegre, hermanos. Vamos a ver otro de los hábitos que debemos de tener en Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Gracias. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice el 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice que no pequemos, dice, debemos perdonar los unos a los otros, hermanos. ¿Cuántas las veces nos enojamos, hermanos, y no queremos perdonar a nadie, hermanos? Dice que no debemos de enojarnos, no nos enojemos, sino al contrario, hermanos, debemos tener la paciencia y ayudarnos unos a los otros, hermanos, en lugar de enojarnos. Porque muchas las veces el enojo nos lleva a otras cosas, hermanos. Cuando nos enojamos, a veces hay más problemas, hermanos. Y les digo porque a veces, pues me enojo con mis hijas, ¿sabes? Por algo que hacen. Y a veces hasta ellas se enojan conmigo, ya ni me hablan por un rato. Y eso es, como le digo, pasa que nos dejamos de hablar. Pero a rato pues, nos hablamos, claro, pero como les digo, a veces eso nos lleva a que no haya comunicación con nosotros, hermanos, cuando debe haber comunicación tanto con la familia y con todos, hermanos. Creo que debemos de buscar el perdón unos a los otros, hermanos, para vivir una vida mejor, hermanos. Simplemente una pareja, hermanos, cuando se enoja, pues tiene que buscar la unidad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Enojados no vamos a ganar nada, hermanos. Al contrario, perdemos. Y yo le digo porque, pues sí pierde uno, hermanos. En lugar de tener comunicación, pues sigue el enojo. Y vamos a, el otro, como decía, el hábito que debemos de tener es de perdonar a los demás. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí mismo en el 40, el verso 30 al 32, hermanos. 4, 30 y 32 dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense en vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonados unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que debemos de, ¿qué, hermanos? Quitarnos todo, quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritería y maldicencia, hermanos. ¿Cuántas veces se enoja uno y empieza a gritar, hermanos? Y está peor, hermanos. Como dice, gritamos y nos insultamos unos a los otros cuando debemos de dejar todo aquello, hermanos. Simplemente nos pasan cosas y a veces, en lugar de darle gracias a Dios porque nos permite estar bien, no, nos enojamos. Y me recuerdo porque ahora, como le digo, iba en el freeway y se me reventó una llanta y oí la troca medio rara. Dije, pues, ¿qué está pasando? Y no, dije, y iba en la salida, me salí en la salida de la Litre Viño y me abrigué y hasta que me acomodé en la calle. Y me puse a pensar, dije, gracias a Dios que no me pasó nada. Pero cuántas las veces, como le digo, nos enojamos porque nos pasan cosas y no debemos de enojarnos y al contrario debemos darle gracias a Dios porque estamos bien. Y como le digo, yo me puse a pensar, dije, pues, ¿qué caso tiene que me enoje yo? Pues si vengo solo tengo que desponchar la troca de todos modos. Y no, y lo hice, hermanos, pero y le di gracias a Dios que no me pasó nada y aquí estoy. Pero como le digo, a veces nos enojamos hasta con nosotros mismos por cosas que no tienen razón, a veces por cositas chiquitas. Como le digo, a veces yo venía en la troca muy tranquilo y dije, pues, ¿qué se oye? Y dije, pues, ¿qué será? Y no, hasta que ya me orillé y miré la llanta y dije, pues estoy ponchado. Y dije, bueno, ni modo, gracias a Dios tengo que cambiar la llanta. Le digo, ¿qué hago? Y sí, la cambié, como le digo, a veces eso nos lleva a un enojo que no nos va a llevar a nada, al contrario, nos empeora más la situación, hermanos. Yo le invito, pues, hermanos, a que hagamos lo que Dios nos dice, hermanos, a que pongamos atención a todo aquello, hermanos, porque en realidad, hermanos, los hábitos que Dios nos pone para que hagamos, hermanos, son buenos, hermanos.
y busquemos, como dice, todos los hábitos buenos, hermanos. No son, les di unos, no son todos, hermanos. Hay más hábitos que debemos de tener, hermanos, pero yo nomás les di algunos, hermanos, para que pongamos conciencia, hermanos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver por último, hermanos, y vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 33, versos 7, perdón, Hebreos 3, 7 al 19, perdón. Hebreos 3, 7 al 19. Ya para ir terminando. Hebreos 3, 7 al 19 dice de esta manera. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo disgustados 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quien juró que entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Bueno, hermanos, ahí nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Yo le invito, hermanos, a que pongamos atención, hermanos, a lo que Dios quiere, hermanos, y no nos endurezcamos, hermanos, sino hagamos lo que Dios quiere, hermanos, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo le invito, pues, hermanos, a que hagamos conciencia, hermanos, y veamos lo que Dios quiere. Por mi parte es todo y que el Señor les bendiga.